¿Dónde comenzó el mal? ¿Cómo pudo surgir una intención oscura en un universo creado por un Dios completamente santo? Esta es una de las preguntas más desconcertantes del alma humana. Si Dios es perfecto, ¿cómo pudo surgir algo tan opuesto a su naturaleza? No hablamos aquí del mal humano, del egoísmo, la codicia o la violencia entre hombres. Hablamos de un mal más antiguo, más profundo, más enraizado en las estructuras del cosmos. Hablamos de Lucifer, de aquel que fue creado como una joya de la creación, un ser lleno de luz, un ángel poderoso, majestuoso y perfecto. Y sin embargo, algo se quebró en él. El origen del mal no se encuentra en Dios, sino en una criatura que eligió rebelarse. No fue forzado, no fue manipulado. Fue una elección consciente. Un deseo silencioso comenzó a gestarse, y ese deseo no vino de afuera, brotó desde adentro. Fue el primer yo quiero que desafió al Creador. El primer yo subiré, que buscó ocupar un trono que ya estaba ocupado. El primer pensamiento que se colocó por encima de la adoración. Y desde ese momento, el universo nunca volvió a ser el mismo. Antes de llamarse Satanás, era conocido como Lucifer, el portador de luz. Su creación no fue un accidente, ni una versión imperfecta del plan divino. Fue diseñado con precisión, con esplendor, con un propósito sublime. Según Ezequiel capítulo 28, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de una belleza que sobrepasaba a todo ser creado. Dios mismo lo había formado y colocado en un lugar de altísimo honor, el Monte Santo. No solo habitaba cerca de Dios, caminaba en medio de las piedras de fuego, en la esfera más sagrada de la gloria divina. Lucifer era un querubín ungido, un guardián de la presencia. No era uno más del coro celestial, era un líder, un protector, un testigo íntimo de la majestad del Altísimo. Su cuerpo estaba adornado con piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, esmeralda, zafiro, una composición simbólica que refleja la gloria que lo rodeaba. Nada en él era corrupto, no había error en su diseño, no existía maldad alguna en su interior. Era completamente perfecto desde el día en que fue creado. Pero fue precisamente en esa perfección donde comenzó a gestarse el primer susurro de desviación. En ese esplendor, en esa cercanía con Dios, Lucifer no se conformó con reflejar la luz. Comenzó a desear ser la fuente de esa luz. Comenzó a mirarse a sí mismo con fascinación. Lo que había sido un regalo se convirtió en una trampa. Lo que debía provocar adoración se transformó en obsesión consigo mismo. Y así, en medio del fuego sagrado, en medio de los cielos más altos, nació el primer acto de orgullo. Sin que nadie lo empujara, sin provocación externa, Lucifer eligió mirar hacia adentro en vez de mirar hacia arriba. Y ese cambio de dirección fue el principio del caos. El mal no apareció con estruendo, no se manifestó como una explosión repentina. Fue una grieta silenciosa, imperceptible al inicio, pero lo suficientemente profunda como para fracturar la eternidad. La Escritura dice: «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti». No fue una contaminación externa, no fue una influencia de otro ser, fue algo que brotó desde el corazón mismo de Lucifer. La iniquidad fue hallada en él, y lo que se encontró allí fue orgullo. El primer pecado no fue la desobediencia de Adán y Eva, fue el deseo de un ángel de ocupar el lugar de su creador. El corazón de Lucifer, dice Ezequiel, se enalteció a causa de su hermosura. Se volvió arrogante, absorbido por su esplendor. La sabiduría que había recibido fue corrompida por su vanidad. Se miró al espejo de su gloria y se enamoró de sí mismo. Ya no adoraba al Altísimo, se adoraba a sí mismo. La rebelión no comenzó con una guerra, sino con una idea, un pensamiento sembrado por él mismo en el silencio de su mente.
puedo ser como Dios. Y ese pensamiento no se quedó allí, se convirtió en una decisión, en una declaración, en un desafío abierto a la autoridad divina. Lo que hasta entonces era armonía celestial se rompió con la primera voluntad que se apartó de la obediencia. Fue el nacimiento de la rebeldía, el comienzo del caos. La luz que antes reflejaba la gloria divina ahora se deformó en ambición personal. Lucifer no quiso abandonar el cielo, quiso apoderarse de él. Y en ese instante ya no era luz, era sombra. Isaías capítulo 14. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Revela con precisión quirúrgica lo que sucedió en el corazón de Lucifer. Allí no solo se describe su caída, sino también las palabras que marcaron su ruina. Son 5 afirmaciones, 5 declaraciones que resumen la esencia de su pecado. Cada una comienza con la misma expresión: yo subiré. No era solo orgullo, era una voluntad enfrentada a Dios, una voluntad decidida a reemplazar al Eterno. No quería ser diferente a Dios, quería ser igual a Él, y no en carácter sino en autoridad. La primera declaración: subiré al cielo. Lucifer no se conformó con visitar la presencia de Dios. Quería residir allí como dueño, como igual, como rey. No deseaba adorar al Altísimo, sino sentarse a su lado. La segunda: levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. En el lenguaje bíblico, las estrellas representan a los ángeles. Lucifer, el más glorioso de todos, quería dominar a sus iguales. Ya no le bastaba con ser el primero entre ellos, quería ser el soberano absoluto. La tercera afirmación fue: me sentaré en el monte de la asamblea. Ese monte representa el lugar del gobierno divino, la sede del reino celestial. Quería sentarse en el trono que solo le pertenece al Creador. La cuarta: subiré sobre las alturas de las nubes. Las nubes simbolizan la gloria de Dios. Es decir, no solo quería poder, quería ser revestido de una gloria que no le pertenecía. Y la quinta: seré semejante al Altísimo. Esta fue la cúspide de su rebelión. Quiso apropiarse de un lugar que no puede ser compartido, porque Dios no tiene rival, no comparte su trono, no negocia su autoridad. Estas 5 frases fueron más que pensamientos, fueron un manifiesto. Una rebelión declarada, un intento de derrocar al Creador. Y aunque no alzó un ejército aún, aunque no se libró una batalla en ese instante, el cielo ya no era el mismo. Porque en ese momento el mal ya había nacido, no afuera, no entre los hombres, sino en el corazón del ser más glorioso que jamás había existido. No hubo guerra inmediata, no hubo necesidad de espada alguna. En el momento en que el orgullo se convirtió en rebelión, Lucifer cayó. Jesús mismo, en el Evangelio de Lucas, lo dijo con autoridad: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue una caída fulminante, una expulsión instantánea del lugar que ya no podía sostener su presencia. El cielo es un lugar de santidad absoluta. Y donde hay rebelión, no puede haber comunión. La justicia divina no titubeó. El juicio fue pronunciado. El portador de luz fue arrojado a las sombras. La caída de Lucifer no solo fue una pérdida de posición, fue una transformación profunda en su esencia. Lo que antes era belleza se convirtió en deformidad moral. Lo que antes era sabiduría se volvió astucia corrupta. Lo que antes era reflejo de la gloria divina se tornó en parodia maliciosa. El ángel que había estado en el monte santo de Dios fue arrojado al abismo. Ya no sería guardián, sino enemigo. Ya no sería adorador,
sino acusador. Su nombre cambió, su propósito se corrompió, su luz se apagó. Pero Lucifer no cayó solo. La Escritura afirma que arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles, no por fuerza, sino por seducción. Los convenció, los persuadió con la misma mentira que más tarde usaría con los humanos. Tú también puedes ser como Dios. Así comenzó la rebelión. Así nació el reino de las tinieblas. Satanás y sus ángeles fueron expulsados de la presencia divina, marcados como enemigos eternos del propósito de Dios. Sin embargo, su juicio final aún no ha sido ejecutado. Fue declarado, pero no completado. El día llegará. Jesús lo dijo claramente en Mateo. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para los hombres, pero aquellos que eligen seguir su camino terminarán compartiendo su destino. La caída fue real, el juicio está escrito y la condena es definitiva. El orgullo no fue solo el primer pecado del universo, fue la semilla que germinó en el corazón de una criatura perfecta y la convirtió en el enemigo eterno de Dios. No fue una acción externa, ni un acto visible, fue un pensamiento exaltado, una mirada hacia sí mismo que reemplazó la mirada hacia el Creador. Ese mismo orgullo que hizo caer a Lucifer es el que sigue operando hoy en el corazón humano, porque no hay pecado más sutil, más engañoso, más destructivo que aquel que se disfraza de autoexaltación. El apóstol Pablo, consciente de esta trampa, advirtió que ningún nuevo convertido debía ser puesto en posición de autoridad rápidamente, para que no se llene de orgullo y caiga en la misma condenación del diablo. Lo dijo sin rodeos. El orgullo es el camino más corto hacia la ruina espiritual. Es el veneno que convierte dones en ídolos, belleza en vanidad, conocimiento en soberbia. Es una distorsión silenciosa del alma que hace que el hombre comience a creerse el centro de su propio universo. Lucifer tenía todo. Lo que perdió no fue por carencia, fue por codicia. No fue porque le faltara algo, fue porque quiso lo que no le pertenecía. Quiso ocupar un lugar que ya estaba lleno. Quiso recibir una adoración que solo le corresponde al Altísimo, y en ese intento cayó. Lo trágico es que, aunque fue arrojado del cielo, el orgullo siguió siendo su motor. Ya no podía reinar en los cielos, pero haría todo lo posible por corromper la creación de Dios. No dejó de buscar tronos, aunque fueran falsos. No dejó de buscar adoración, aunque fuera a través de la mentira. El orgullo que lo destruyó es el mismo que intenta sembrar en nosotros. Nos susurra que merecemos más, que podemos solos, que no necesitamos rendición, que podemos construir nuestra propia gloria. Pero el resultado siempre es el mismo: caída, confusión y distancia de Dios. Por eso, el mensaje eterno es claro: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quien se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado por el único que verdaderamente tiene poder para levantar. Muchos se preguntan, ¿cómo pudo Dios permitir que Lucifer se rebelara? ¿No podía simplemente impedirlo? ¿No podía haberlo creado sin la capacidad de pecar? Pero ese razonamiento olvida algo fundamental. El amor verdadero solo existe donde hay libertad. Dios no crea esclavos. No forma adoradores programados para obedecer sin elección. Su deseo es la devoción voluntaria, el servicio por amor, la adoración desde la libertad. Y por eso, tanto los ángeles como los seres humanos fueron dotados con voluntad propia. La capacidad de elegir entre adorar o rebelarse, entre rendirse o resistirse. Lucifer no fue forzado a caer, lo hizo por decisión propia. No fue una víctima, fue un traidor. Y esa traición no fue accidental, fue deliberada. Pero aún con esa elección, Dios no perdió el control. Su soberanía nunca estuvo en juego. Desde el principio sabía lo que ocurriría.
y aún así permitió que la historia se desarrollara, porque su plan no se basa en control forzado, sino en redención gloriosa. La libertad de las criaturas no limita el poder del Creador. Al contrario, revela su grandeza, porque incluso el pecado más oscuro no escapa a su propósito supremo. Dios no creó el mal, pero en su sabiduría infinita lo permitió para manifestar su justicia, su santidad y su gracia. Permitió la caída para luego mostrar su capacidad de levantar. Permitió la rebelión para después revelar la victoria. Y en todo este proceso nunca dejó de ser soberano, ni por un segundo. Cada movimiento del enemigo, cada intento de sabotaje, cada mentira sembrada, todo está bajo la mirada vigilante del Dios eterno. Nada se escapa de sus manos, nada puede frustrar su voluntad. El trono de Dios nunca estuvo en riesgo, su gloria nunca fue amenazada. Y su plan de redención, desde antes de la fundación del mundo, ya contemplaba la cruz como respuesta definitiva al pecado. Aquel que cayó por orgullo sería vencido por el Hijo que se humilló. Porque donde el enemigo quiso subir, Cristo decidió bajar. Y ese descenso, esa entrega, esa cruz, fue el acto supremo que desenmascaró para siempre la falsedad de toda exaltación sin obediencia. Esta es quizás la pregunta más inquietante. Si Dios sabía lo que iba a pasar, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué no detuvo a Lucifer antes de que contaminara el cielo, antes de arrastrar consigo a una tercera parte de los ángeles, antes de tentar a la humanidad? La respuesta no es sencilla, pero tampoco está oculta. La Escritura no nos da todos los detalles que nuestra lógica desea, pero sí revela el corazón de Dios, santo, justo, paciente y redentor. Permitir la caída de Lucifer no fue una señal de debilidad, fue una manifestación de propósito. En esa caída comenzó el escenario donde el carácter de Dios sería revelado con mayor profundidad. Porque sin rebelión no habría juicio, pero tampoco habría misericordia. Sin oscuridad, la luz no brilla con la misma intensidad. Sin pecado, no habría necesidad de redención. El mal, aunque no proviene de Dios, sirve como un telón de fondo para que la gloria de su justicia y su gracia resplandezcan con poder. Dios no se complace en el pecado, pero lo usa para cumplir sus fines eternos. En el corazón de la historia, todo se dirige hacia un clímax, la derrota definitiva del mal y la exaltación eterna del Cordero. Apocalipsis no termina con Satanás reinando, termina con Satanás vencido, condenado y silenciado para siempre, porque lo que comenzó con orgullo terminará con juicio. Lo que nació del deseo de usurpar será destruido por la obediencia del Hijo. Y en medio de todo esto, el hombre no queda como espectador. Está en el centro del conflicto, porque la misma elección que tuvo Lucifer la tiene hoy cada ser humano. No podemos decir que Dios es injusto. Nos dio su palabra, nos dio advertencias, nos dio a su Hijo, y ahora el que elige caminar en rebeldía no puede culpar al Creador, porque el cielo no se gana por mérito, sino por rendición. Y el infierno no es un castigo impuesto arbitrariamente, sino la consecuencia lógica de rechazar al único que puede salvar. Hoy ya no vivimos en el cielo donde Lucifer fue expulsado, ni en el Edén donde la serpiente susurró su primera mentira. Vivimos en un mundo donde el bien y el mal conviven a diario, donde las decisiones parecen pequeñas, pero cargan el peso de la eternidad. Y aunque tal vez no seamos querubines ungidos ni tengamos piedras preciosas cubriendo nuestro ser, en lo profundo de nuestra alma se libra el mismo conflicto. ¿Viviremos para adorar al Creador o viviremos para exaltarnos a nosotros mismos? El mismo orgullo que destruyó al ángel más glorioso es el que hoy seduce al hombre moderno. Nos susurra que merecemos todo, que nadie debe decirnos qué hacer, que nuestra voluntad es suprema.
Ese pensamiento, aunque se vista de independencia, es exactamente el mismo que hizo temblar los cielos. Porque no se trata de religión ni de reglas. Se trata de a quién le entregas tu trono interior. Todos tenemos un altar dentro y alguien está sentado en él. O es Dios o eres tú. No hay neutralidad. Por eso, entender el origen de Satanás no es una simple lección teológica. Es una advertencia, una invitación a examinar el corazón, a preguntarte con honestidad si estás viviendo bajo el señorío de Dios o si, como Lucifer, has comenzado a construir tu propia torre al cielo, porque lo trágico de su historia no es solo su caída, sino que aún hoy busca arrastrar consigo a quienes repiten su error. Y el error no es odiar a Dios, es intentar ocupar su lugar. No es necesario invocar el mal para estar lejos de Dios. Basta con vivir como si no lo necesitaras. Basta con tomar decisiones ignorando su voluntad. Basta con construir tu vida sin dirección divina. Eso ya es rebelión, pero también hay esperanza, porque el mismo Dios que expulsó al orgulloso levanta al humilde. Y si hoy decides inclinarte, si reconoces que tú no eres el centro, que Él lo es, entonces todo cambia, porque el cielo todavía está abierto para los que se rinden. Satanás no es un mito, no es una figura simbólica, fue un ángel real, con poder real, que tomó una decisión real, y esa decisión lo separó para siempre del Dios que lo había creado. Pero lo más impactante no es su historia, es lo que revela sobre la nuestra, porque su caída no fue por ignorancia ni por debilidad, sino por orgullo. Y ese mismo orgullo sigue hoy queriendo contaminar corazones humanos. Nos hace creer que podemos sin Dios, que no necesitamos rendición, que podemos ser nuestros propios salvadores. Pero esa mentira ya tiene un destino, el juicio eterno. La Biblia es clara. Satanás será arrojado al lago de fuego. No hay duda, no hay apelación. Su destino está sellado, pero el tuyo todavía no. Mientras tengas aliento, tienes elección. Mientras haya vida, hay posibilidad de rendirte, de regresar, de poner a Dios en el trono que le pertenece. No sigas el camino de la rebelión disfrazada de independencia. No construyas un futuro sobre los escombros de una ambición vacía, porque nadie que desafíe a Dios termina en victoria, y nadie que se humille ante Él queda sin ser levantado. Lucifer cayó por querer subir. Cristo fue exaltado porque decidió bajar. Uno buscó robar el trono, el otro entregó la cruz. Uno quiso ser como Dios, el otro, siendo Dios, se hizo siervo. Y por eso solo hay un nombre que permanece. Solo hay una gloria que no se desvanece. Solo hay un trono que nunca será usurpado. Y ese es el trono del Cordero. Hoy es el día de decidir a quién sigues, porque aunque Satanás ya fue vencido, aún busca compañía para su condena. Pero tú fuiste creado para otra historia. Fuiste llamado a reflejar la gloria del Altísimo, no a disputarla. Fuiste diseñado para adorar, no para competir. Así que no repitas la caída de aquel que lo tuvo todo y lo perdió por orgullo. Abraza la humildad. Camina con temor reverente y permite que la historia de Lucifer no sea tu advertencia, sino tu recordatorio eterno de que solo hay uno digno de adoración. Solo uno. Y ese es el... Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half-off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time, 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Señor.